Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos una vez más. Espero que se encuentren todos muy bien, que sus familias también se encuentren bien, que estén bien de salud. El día de hoy vamos a terminar con la práctica número 5 respecto a amplificadores, más bien, transistores. En este caso lo estamos viendo como un amplificador. Y entonces vamos a hacer nuestro segundo circuito, que es el amplificador con colector común. Nos piden que montemos el circuito de la figura número 9 y que fijemos la fuente a 12 volts. Aquí, antes de que se me olvide, hay un detallito. Esta fuente en el diagrama está al revés. Nos dice que pongamos el negativo de la fuente hacia arriba, hacia donde está el colector de nuestro transistor y nuestra resistencia R1, y que coloquemos la parte positiva, de esa fuente hacia lo que viene siendo nuestra tierra. Sin embargo, pues no puede ser así, como se hace. No nos daría los valores que nosotros necesitamos. Y entonces lo vamos a cambiar, ¿vale? Vamos a poner al revés. La parte positiva se va a ir hacia la conexión que se encuentra o el nodo de donde está el colector. Otra cosa, el símbolo de nuestro transistor T1 está al revés, ¿sí? No pareciera el que vamos a utilizar. Si ustedes revisan el símbolo del BC141, que es el que se utiliza para este circuito, no corresponde con ese símbolo. Entonces no es precisamente ese símbolo, ¿sí? Para que ahorita que lo veamos, no esperemos ver ese símbolo con la flechita del emisor hacia adentro, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta estas consideraciones. ¿Qué otra cosa? Respecto a la beta, en el punto 2 dice medir los valores de la corriente de base, la corriente de emisor y calcular la beta, ¿sí? Y nos da una fórmula que dice que es IE sobre IS. Seguramente a ustedes, sus profesores, les manejaron otra fórmula que es la corriente del emisor sobre la corriente de base y eso nos va a dar la beta. O algunos otros autores, si ustedes revisan algunas bibliografías, les dice que la beta es la corriente de colector sobre la corriente de base. No importa, este es un valor aproximado, las betas suelen ser muy grandes para este tipo de transistores, 120, 130, 150. Entonces, recuerden de la teoría que ustedes ya vieron con sus profesores, que la corriente de emisor es muy parecida a la corriente de colector, ¿sí? Estas son corrientes muy grandes en comparación con la corriente de base, ¿no? La corriente de base es muy pequeñita. Entonces, si hacemos el análisis de corrientes, si ya les enseñaron un poquito de esto, recuerden que todas las corrientes que entran o salen de un nodo o de un punto deben de ser iguales, la suma de corrientes, ¿no? Que entran y que salen. Entonces, en este caso, la corriente de colector más la corriente de base nos tendría que dar a la corriente de emisor. Como la corriente de base es muy pequeñita, entonces prácticamente la corriente de colector es la misma que la de emisor. Entonces, si hacemos la división de la corriente de emisor entre la corriente de base, nos va a dar un número. Y si hacemos la división de la corriente de colector entre la corriente de base, nos va a dar otro número que, aunque es diferente, es muy cercano. No sé, en una a lo mejor nos da 140 y en la otra 141. ¿Sí? Entonces, no es tanto el error que podamos introducir usando una u otra fórmula, ¿no? Es prácticamente el mismo. Para fines prácticos, no importa cómo se utiliza esa fórmula, ¿no? Pero la pueden utilizar de alguna de estas dos formas que les mencioné, dependerá del autor que ustedes consulten. Yo, por ejemplo, utilizo mucho el CEDRA, ¿sí? El libro se llama Circuitos Microelectrónicos de CEDRA y Smith. Ese yo lo utilizo mucho. Y en él viene que la beta es la corriente de colector sobre la corriente de base. Pero por ejemplo me parece que en el Boylestad les maneja que es la corriente de emisor sobre la corriente de base. Les repito, no hay ningún problema en cómo lo utilicen. Nos va a dar pues lo mismo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues yo creo que ya vamos a armar nuestro circuito. Vamos a ver qué es lo que se va a hacer el día de hoy.
Y es un circuito muy sencillo, no tiene tantas complicaciones. Vamos a ver primero el material, ¿no? Vamos a la lista de materiales, apuntamos qué necesitamos y ya para no estar perdiendo tiempo. Entonces veamos. Vamos a la lista de materiales. Vamos a ver que ocupamos al capacitor de entrada, CI, al capacitor de salida, CO, Cout, CIN. Y vamos a ver cuánto tiene que valer R1, RE y nuestro RP, nuestro potenciómetro. Vamos a la lista de materiales. Entonces es más fácil porque tienen el libro, ¿no? Ahí a la mano. Entonces la resistencia de emisor son 220 ohms. La resistencia 1 son 220 kilo ohms. ¿Sí? Y el potenciómetro es de 47 kilo ohms. CI y CO son 0.22 microfarads. ¿Sí? Aquí está, 0.22 microfarads. Estoy apuntando, pero es que a 16 volts. Y CO es 1 microfarad a 50 volts. ¿Sí? Oh, no, perdón, me equivoqué. CI es este. CI es este. Entonces CI no son .22, son 22 y es a 50. 22 microfarads a 50. No se vayan a equivocar ustedes. De todos modos, ahorita lo corregimos. Este es un electrolítico, ¿no? Ok, vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que armar. La vamos a armar en Proteus. Ya tienen todos, espero que ya todos tengan Proteus 8 profesional. Si alguien no lo tiene, avíseme para que le pueda ayudar a la instalación y que esto quede cuanto antes. Vamos a abrir nuestro Proteus, nuestra hoja de trabajo en Proteus. Ya saben cómo abrirlo, ya no les voy a explicar más, ya lo tengo aquí abierto. Y vamos a empezar a colocar nuestro material, ¿no? Para empezar, nuestro transistor, nuestro BC141. ¿Sí? Ya lo tenemos aquí. Es el mismo que utilizamos en el ejercicio anterior. Entonces no tendría por qué haber problema para encontrarlo. Ya les enseñé dónde está o cómo se encuentra. Necesitamos también resistencias. Vamos a buscar a las resistencias. Resistores, resistencias. Mi mouse está un poquito mal. Vamos a buscar unas pequeñitas. Necesitamos resistencias, dijimos, de 220. Vamos a buscarlas. Le damos aquí en descripción para que nos lo ponga en orden todo. Y necesitamos de 220K, ¿no? 220K y 220 normal. Entonces le damos a aceptar. Aquí tenemos la de 220K. ¿Sí? Ese es R1. Y vamos a copiar. Bueno, vamos a poner otra de estas. Y nada más le vamos a modificar el valor. Le vamos a decir que esta no va a ser de 220K, sino de 220 ohms. Le quitamos la K nada más. Y esta le vamos a llamar. También podemos modificar el nombre, ¿no? Vamos a llamarla RE para que todo tenga su nombre. ¿Sí? La resistencia del emisor. Ya con eso sabemos que va a ir aquí, ¿no? Vamos a voltearla de una vez. ¿Sí? Esta también la tenemos que voltear. Y la colocamos por aquí, si no mal recuerdo. ¿Sí? Vamos por nuestros transistores. Perdón, nuestros capacitores. Capacitores, necesitamos de 1 microfarad a 50 volts. Vamos a buscar el de 1 microfarad a 50 volts. Recuerden darle aquí en la descripción para que se los ponga en orden. Bueno, no necesitan en orden, ¿no? Pero ya no están todos revueltos. Aquí están los de 1 microfarad y lo queremos a 50 volts. Vamos a buscar los de 50 volts. Aquí está 1 micro a 50 volts. ¿Sí? Dice que es un capacitor de 1 micro a 50 volts. ¿Sí? Ok.
Ese de 1 micro a 50 volts es la de salida, y la salida la vamos a tener aquí en nuestro emisor, ¿vale? ¿Qué más necesitamos? Nuestro otro capacitor, ese es de 22 microfarads. Entonces vamos a capacitores. Ando un poco lento, ando un poco desvelado. Pues si no, nada más le ponen ahí en reproducir rápido para que no se tarden tanto. Ténganme paciencia. 22 microfarads a 50. Aquí están los de 22 microfarads. Aquí empiezan los de 22 microfarads. No encuentro el que está a 50. Aquí hay uno, mira. Aquí está, 22 microfarads a 50 volts. En este caso ya nos dice que es electrolítico. Fíjense cómo ya tiene marcado uno con negativos y la otra no. Entonces ya tiene un positivo y un negativo. Y de hecho la práctica donde dice el material nos dice que es un electrolítico, ¿no? Podemos comprobar también por ahí que vamos bien. Y lo colocamos en el lugar en el que va a ir. ¿Sí? Voy a empezar a unir estas líneas como nos lo pide la práctica. Ustedes la tienen a la mano y pueden ir viendo lo que voy haciendo. Téngame paciencia. Ok. Nos falta nuestra resistencia variable. Nos vamos a resistores. ¿Dónde está? ¿Dónde está? OPQR. Y aquí dice variables. ¿Sí? Necesitamos, fíjense, necesitamos uno de 47. Sin embargo, creo que aquí ni siquiera está el 47. Si no me recuerdo, aquí ni hay 47. Hay una de 50, por ejemplo. ¿Sí? Podemos utilizar ese sin ningún problema. ¿Sí? Y le damos girar. Pero estaríamos del otro lado. Vamos a espejearlo. Podemos utilizar este. O me parece que hay otro. Vamos a ponerle aquí pot. Me parece que hay otro tipo de potenciómetro. Que nos permite estar haciendo cambios en tiempo real y eso nos va a ayudar mucho. Fíjense, nada más le di pot, le di enter y me dio este. Este lo puedo modificar también. Y pues si no quiero de uno de 1K, quiero uno de 47K. ¿Sí? Le damos a aceptar. Este lo vamos a quitar. Entonces este se llama pot, así tal cual. Le damos aquí pot. Escribimos pot. ¿Sí? Y en automático nada más le vamos a dar enter. Y ya nos pone el pot. ¿Sí? Nos va a dar uno de 1K. Nosotros, ya saben, doble clic sobre el numerito, sobre el valor, y ya te da el menú para editar el valor, ¿no? Entonces, ¿qué más? Les digo que ando un poco lento. Vamos a colocarlo en su lugar. Vamos a girarlo. Girarlo. ¿Sí? Si se fijan, está conectado así, ¿vale? Así está conectado inicialmente, ¿sí? Está aquí esta especie de lazo. ¿Qué nos falta? Nos falta nuestra fuente, que necesitamos una batería de 12 volts, ¿no? Entonces, nos vamos acá, nos vamos aquí a misceláneos y le damos batería. Le decimos aceptar. Viene aquí en el diagrama, se me hace un poquito, no sé, estorbosa, pero como quiera, ¿no? Bueno, vamos a ponerla igual. Y vamos a conectar esta batería. Creo que es todo lo que va hacia el negativo y lo que va hacia el positivo. Vamos a modificar porque esta nos la dan automático de 9 volts. Vamos a modificar y vamos a decir que queremos de 12 volts.
¿vale? Y ya lo tenemos armado. A ver, vamos a ver qué es lo primero que nos pide nuestro circuito. Veamos. Dice monta el circuito. Ah, no, este no es. Es este. Monta el circuito de la figura. Ajá. Ya está esto, ya está esto. Hay que colocar aquí amperímetros. ¿Sí? Entonces, ya saben, podemos colocar el amperímetro como tal abriendo el circuito, o si se nos hace muy difícil o muy tedioso, la ventaja de Proteus es que puedes poner tu punta de prueba. Facilísimo, se hace sin abrir el circuito. ¿Sí? Nada más no perdamos de vista que en la práctica pues no existe o sea, no es tan sencillo, ¿no? Regularmente lo que tenemos es nuestro multímetro y ahí sí hay que abrir el circuito, entonces tampoco pierdan de vista eso, ¿eh? De vez en cuando yo creo que lo iré haciendo con la punta de prueba, de vez en cuando abriremos el circuito para que no se les olvide. No vayan a querer llegar después de la pandemia y van a colocar su circuito, van a querer medir corriente nada más poniendo una punta del multímetro, ¿no? Recuerden que así no se hace con las dos, abriendo el circuito y coloco mis dos puntas, ¿no? Como si el multímetro fuera un elemento más de nuestro circuito, ¿vale? Entonces tomen en cuenta eso. Dice medir los valores de I, B y E, es decir, hay que medir estos valores, estas corrientes, ¿sí? Para calcular esta beta. Entonces vamos a hacerlo. Les digo, con la punta de prueba es muy, muy sencillo. Nos vamos aquí en modo sonda. Les decimos que queremos medir corriente, ¿sí? Entonces queremos medir la corriente en la base y la corriente aquí en el emisor, miren. Es lo que nos pide, ¿no? Corriente en la base, corriente en el emisor. Ups. Vamos a hacerlo entonces. Colocamos aquí una punta de prueba, una sonda de prueba. Colocamos otra aquí, pero recuerden que le tengo que colocar hacia dónde va, ¿no? Entonces aquí vamos a suponer en un inicio que la corriente va hacia allá sobre esta línea. Aquí la corriente no va así, no va atravesando a la línea, sino que va sobre la línea, entonces hay que girarlo. Le vamos a dar que lo gire hacia abajo para que la flechita que está aquí dentro del círculo nos diga hacia dónde va la corriente, ¿no? Nosotros le vamos a estar diciendo eso. Ok. Pues bajé esto un poquito. Hoy me quedó chueco. Ahí está. ¿Sí? Para que se pueda apreciar aquí bien la lectura, ¿no? Igual vamos a hacerlo un poquito más hacia acá. Ok, le vamos a dar que lo corra. Y nos da aquí ya valores, ¿vale? Nos está dando ya dos valores. Nos está dando 4.559 por 10 a la menos 5 amperes y 0.0576 amperes, ¿sí? Hay que apuntar estos valores, hay que tenerlos ahí a la mano, porque con ellos vamos a calcular nuestra beta. Les decía, vamos a dividir este valor entre este valor, ¿sí? Eso lo podemos escribir como 5.766 miliamperes, ¿sí? Y este como 45.591 microamperes, ¿sí? Entonces la relación pues estará dada en algunas unidades de cientos, ¿no? Ciento y tantos. Ok, entonces tenemos que en el emisor tenemos 5.76663.4 por 10 a la menos 3 o miliamperes. En nuestro emisor, perdón, en nuestra base tenemos 45.59 12 por 10 a la menos 6. Eso nos da 126.47. Lo podemos dejar en 126 sin ningún problema. Tenemos entonces una beta de 126. ¿Sí? Ya les han de haber hablado sus profesores sobre la beta, qué significa, cómo se usa y demás, ¿no? En este caso lo estamos calculando ya experimentalmente para este transistor. Recuerden que la beta es propia de cada transistor. Entonces para este BC141
nuestra beta fue de 126. El fabricante regularmente te dice, puedes tener una beta para este transistor entre, no sé, por ejemplo, para este nos pudo haber dicho entre 100 y 140. ¿Sí? Te dice el valor mínimo, el valor máximo y el valor típico. ¿Sí? A lo mejor el valor típico es 125 o 120, alrededor de 120. Dice, ok, puede ser 100 hasta 140 y con un valor típico de 120. ¿Sí? Entonces, hay que también busquen los datasheets en los manuales en donde nos indica las características de nuestros componentes, ¿no? Entonces, yo veo que siempre les colocan al final de las referencias a All Datasheet, en donde podemos encontrar precisamente toda esa información de cada uno de los componentes que estamos usando, ¿sí? Y ya sabemos más o menos qué esperamos de acuerdo a lo que el fabricante nos está diciendo que nos vende. Ok, entonces ya hicimos ese paso. Vamos a ver qué más necesitamos. Estoy yendo un poco lento para que también lo vayan entendiendo todo, ¿no? Lo vayan haciendo junto conmigo, lo vayan terminando y así cuando terminan el video ya terminaron también la práctica y ya listo, ¿no? Pueden descansar. Ok. Dice calcula la beta en base a estos dos valores que ya van a poner ahí, ponen su beta y dice ahora poner en cortocircuito el potenciómetro RP y fijar ese voltaje EB a 1 volt pico pico con una frecuencia de 1 kHz. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es que vamos primero a cortocircuitar ¿sí? ¿Qué significa cortocircuitar? Pues que aquí va a aparecer como si fuera un alambre, ¿no? Vamos a colocar nuestro potenciómetro todo hasta un extremo para que no pase para que la corriente pase de forma directa. ¿Sí? A eso nos referimos como cortocircuitar. Y vamos a hacer que nuestro voltaje pico a pico aquí sea de 1 kHz. ¿Sí? Perdón, a una frecuencia de 1 kHz con 1 volt pico a pico. Entonces aquí vamos a poner a nuestro generador de señales y vamos a estar sensando aquí qué es lo que sucede. Entonces aquí colocamos un generador de señales, aquí colocamos a un osciloscopio que esté viendo cuánto vale esa señal en ese momento y hasta que sea 1 volt pico pico con 1 kHz de frecuencia, ahí dejamos de mover a nuestro generador de señales. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Entonces tenemos aquí generador de señales, lo colocamos acá. Ok, entonces vamos a buscar nuestro generador de señales. Vamos a pausar primero esto. Y le vamos a dar aquí, en instrumentos. Buscamos al generador de señales. Y lo colocamos, ¿no? Vamos a arrastrarlo abajo, 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 abajo. Vamos a ponerlo aquí. Unimos acá. Porque ahí es donde tendríamos que colocarlo. Vamos a cortocircuitar esto, entonces va a venir directamente la corriente. Ajá. Ya que esté cortocircuitado, vamos a colocar esto a tierra también. ¿Sí? Tiene que medir con respecto a alguna referencia, ¿no? No puede nada más llegar y medir. Ok. Ya que tenemos esto, vamos a colocar aquí nuestro osciloscopio. Sí, aquí y a tierra tendría que medir 1 volt pico pico. Entonces colocamos a nuestro osciloscopio y tendríamos que medir aquí. Bueno, vamos a medir la entrada propia. Siempre me gusta medir la entrada como tal. Vamos a medir lo que nos pide aquí, que es el volt pico a pico. Y vamos a medir la salida. La salida es esta, ¿no? Ok. Ya lo tenemos. Vamos entonces a darle play. ¿Sí? Y vamos a colocar las mediciones que nos piden, ¿no?
Nos piden un K de frecuencia, yo aquí ya lo había puesto, ¿sí? De un ejercicio que estaba haciendo anteriormente, ya les enseñé cómo se pone, ¿sí? Este es el rango que nosotros queremos poner, ¿sí? Va de Hz, punto 1 Hz, 1 Hz, 10 Hz, es el rango para estas mediciones. Y esas son las mediciones, los múltiplos, ¿sí? Lo mismo para la amplitud, ¿no? Esta amplitud dice ya que es pico a pico, ¿sí? Entonces vamos milivolts, volts y demás. Recuerden que queremos un volt pico a pico. Entonces necesitamos 500 milivolts de cada lado, ¿sí? Vamos a hacer esto más grande todavía. Manipulen su señal de modo que ustedes puedan verla bien, que puedan medirla bien. Ahí nos pasamos tantito, miren, tenemos 500 y tantos, 545 milivolts arriba, 540 y tantos milivolts abajo, entonces eso ya nos va a afectar. Ahí está. Ahí está, 500 milivolts arriba, 500 milivolts abajo, ¿sí? Entonces tengo 1000 milivolts, es decir, un volt pico a pico. Ya tengo mi señal, ¿sí? Esa es la señal aquí en la parte azulita, es decir, en B, y B está conectado acá, ¿sí? Esto es lo que nos pedía que fijáramos. Para eso hicimos el cortocircuito, para que nuestra señal de aquí pasara casi directamente, ¿no? Sí, ok. Entonces, ya que tenemos eso, ya que la fijamos, vamos a ver qué nos pide ahora. Nos dice poner en cortocircuito el potenciómetro y fijar EB a un volt pico pico con una frecuencia de 1 kHz. ¿Sí? Dice medir la tensión de salida, veo, ¿sí? Vamos a medir la tensión de salida aquí, en el capacitor. Con el osciloscopio y verificar que resulte aproximadamente igual a EB y que por lo tanto esta tendrá una ganancia unitaria. Vamos a ver si es cierto. Tienen que ser casi iguales, dice. Entonces, miren, fíjense cómo lo vamos a hacer. ¿Quién es la de salida? La de salida es esta, es C, es el magenta. Aquí parece como rojo y en la gráfica parece como magenta, esa es la de salida. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en la misma medición. Fíjense, este lo tengo en 0.1, entonces también la vamos a poner en 0.1. Y la vamos a desplazar de modo que se empalmen. ¿Sí? Ahí se ve. Son casi empalmadas, son casi iguales. Es un poquito más grande el azul, ¿sí? Si se dan cuenta, es un poquito más grande esa gráfica azul. Sin embargo, son casi iguales, ¿no? Tienen prácticamente lo mismo. Será unos cuantos milivolts abajo, ¿sí? Pero es casi lo mismo. Si lo hago así, ya se va a hacer muy grande. Sí, ya se hace muy grande, ya no cabe, ya no se ve bien. Ahí lo vemos bien, ¿no? Entonces, ahí las tenemos tal cual, una sobre otra, con la misma medición, ¿sí? No me serviría de nada, no sé si la pongo aquí porque voy a decir, ah, no, es muy pequeña, o ah, no, ahí es muy grande. No, en la misma, aquí está en 0.1, ¿sí? 0.1 volts es la medición de los cuadritos. Entonces aquí también lo tenemos en 0.1 volts, ¿sí? Que sea la misma. Si no es la misma, no puedo poner la misma referencia, ¿no? Estamos comparando en proporciones iguales y fíjense, casi se empalman, ¿vale? Un poquito más grande el azul, pero es lo que nos decía ya la práctica, ¿no? Que son casi iguales. La ganancia es prácticamente unitaria. Y de hecho aquí nos lo dice, ¿no? Esto es prácticamente EB, ¿sí? El voltaje que nosotros teníamos. Nos pregunta que si es prácticamente igual, le tenemos que decir que sí, ¿no? Que así es. Dice ahora que a RP lo movamos hasta que ese valor EB pase de 1 volt pico a pico a 0.5 volts pico a pico, ¿sí? Es decir, esa gráfica azul que se vaya a la mitad. Dice, en estas condiciones la resistencia del potenciómetro resulta igual a la resistencia de entrada que se presenta entre base y masa, por lo que midiendo con un multímetro el valor de RP se podrá averiguar el valor de RI. Esos valores son muy importantes, la resistencia que se ve a la entrada, más bien la que el circuito ve a la entrada del amplificador y la que se ve hacia afuera, ¿no? Ya después ustedes van a entrar a ver amplificadores operacionales como tal y van a ver también cómo es que
que ellos ven ciertas resistencias como infinitas y ciertas resistencias como cero, y eso les favorece muchísimo, ¿no? Entonces vamos a ver qué resistencia nos conviene en este caso, que es una resistencia grande. Vamos a ver qué resistencia se está viendo a la entrada. Entonces vamos a ver el valor de RI, pues manejando AS. Vamos a Proteus, que ya tengo hecho un desastre. Vamos a reducir un poco esto, vamos a arreglarlo. Nos dice que variemos esta resistencia hasta que esto, ¿sí?, que originalmente era de 500 milivolts, baje a 250 milivolts, ¿no? Entonces seguramente necesitaremos ampliar esto. Va a bajar como a la mitad. Vamos a ver cómo muy rápido baja esto, ¿no? De hecho ya estamos muy cerca. Vamos a ver si no nos pasamos con el siguiente. Siento que ya nos pasamos ahí. No, ahí está. 250 milivolts hacia arriba, 250 milivolts hacia abajo, y me dice que esa sería entonces mi resistencia, y se fijan, quedó justo a la mitad. De todos modos, ahorita lo vamos a corroborar para ver que es pues la mitad de esa resistencia, ¿sí? Entonces nos dice que la resistencia que haya en este potenciómetro va a ser la resistencia de entrada. Eso es lo que nos decía aquí, cuando baja a la mitad. Voy a volver a leer, dice introducir RP hasta que EB pase de 1 volt pico a pico a 0.5 volts pico a pico. En estas condiciones, la resistencia del potenciómetro resulta igual a la resistencia de entrada que se presenta entre la base y la masa, por lo que midiendo con un multímetro el valor de RP, se podrá averiguar el valor de RI, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacerlo. Vamos a quitar de nuestro circuito a ese... Bueno, vamos a pausarlo primero. Vamos a pausar nuestra simulación. Vamos a darle aquí. Vamos a desconectar un poco esto. Y lo vamos a arrastrar para poder hacer la medición a gusto. Oh, me estoy llevando esto. Ok, entonces vamos a medir la resistencia que hay de aquí a acá, y esa será nuestra resistencia de entrada. Para hacerlo, vamos a ir a modo componente, ¿sí? Y le vamos a dar que queremos un ohmmetro, ¿sí? O HMM, y ya les pone ohmmetro, ¿sí? Decimos aceptar. Para calcular nuestro ohmmetro, fíjense cómo lo vamos a conectar. Vamos a conectar una punta aquí, y esta punta la vamos a puentear acá. Esta punta la vamos a colocar aquí, y esta punta la vamos a puentear, ¿sí? Así lo vamos a conectar. Vamos a cerrar un poquito esto. ¿Sí? Ahorita no nos interesa eso. Nos dice máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como configuramos también a los valores a las mediciones, a nuestro amperímetro y a nuestro voltmetro, también hay que configurar el ohmmetro, ¿sí? Aquí en este caso no queremos medir rango de ohms, sino de kilo ohms, ¿no? Entonces le vamos a aceptar. Y ahora sí vamos a darle, y ya nos dice que son 23.5, la mitad, ¿sí? Para este caso, a la mitad fue cuando sucedió eso, ¿sí? Entonces, 23.5 kilo ohms será nuestra resistencia de entrada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacer un cálculo. Aquí enfrente nos dice, ok, esa va a ser nuestra RP, la resistencia del potenciómetro, va a ser la resistencia de entrada, y dice que comparemos este valor con el valor que se haya medido según el punto 5, con el valor de RI que se obtiene de nuestra relación, que RI es este valor. Aquí, si no mal recuerdo, este 25 debe de ser en 25 milivolts, porque si no nos va a dar una resistencia sumamente grande. Entonces, si este 25 lo ponemos como milivolts, ¿sí? 25 por 10 a la menos 3,
les va a dar ya una resistencia cercana a el valor que nosotros acabamos de medir, ¿sí? Dice, si los dos valores de RI, uno medido y el otro calculado, están en bastante desacuerdo, repetir el punto 5 después de haber hecho cortocircuito con el instrumento. Bueno, esto es cuando estamos en un caso práctico, ¿no? Porque ahí sí se pueden influenciar algunas cargas por la resistencia interior de nuestros instrumentos. En este caso no, ¿sí? El simulador no tiene esos defectitos prácticos, ¿no? que se presentan, ¿sí? Por último, desmontar el circuito y ver qué es lo que sucede. Los invito a que hagan este cálculo, ¿sí? Recuerden que HF es aproximadamente la beta, nos había dado a nosotros de 126 y nos dice que HIE es HFE, que serían los 126 por los 25 por 10 a la menos 3, ¿sí? Y esto lo tendríamos que dividir entre la corriente de colector. Hay que medir la corriente de colector. Miren, vamos a hacer eso de una vez antes de que nos vayamos a medir la corriente aquí. Como con nuestro probador, para rápido, ¿no? Probador de corriente, lo colocamos aquí. Hay que pausar. Lo colocamos, pero no va hacia allá la corriente, ¿no? Va hacia abajo. A ver, vamos a darle play. Y nos dice que tenemos, fíjense que es casi la misma, ¿no? 5.72 miliamperes. ¿Sí? Entonces esos 25 miliamperes hay que dividirlos entre 5.72 por 10 a la menos 3. Eso nos da 550, 551 aproximadamente. En el caso de, ya haciendo el cálculo, de esta HIE 550. ¿Sí? Eso dice que lo multipliquemos por la resistencia del emisor. Bueno, aquí lo vemos. Que la resistencia del emisor es de 220 ohms. Entonces habría que multiplicar esos 550 por 220, ¿sí? Eso nos va a dar esta parte. Y a eso le sumamos HIE. No. Es 126 por 220, ¿sí? Y eso le sumamos los 550, ¿no? Esto nos da 28.27K. Nos dio 23.5. Bueno, no estamos tan lejos, ¿no? Estamos en resistencias muy grandes, alrededor de los 20 y algo, ¿sí? Ahí tenemos 5K de diferencia, pero bueno, en volumen o en comparación no tenemos tanta diferencia, ¿no? No son tan diferentes los resultados, ¿vale? Entonces los invito a que reproduzcan esta práctica, que si tienen alguna duda me la hagan llegar. Fue un poquito larga, pero les digo, la fui trabajando conforme el tiempo que espero que ustedes mismos también vayan trabajándola, ¿sí? Entonces cuando yo termine el video, ustedes también seguramente ya deben haber terminado la práctica o incluso antes, ¿no? Les deseo mucho éxito con esa práctica, síganse cuidando, cuiden a su familia, no salgan. Ya casi salimos de esta situación, entonces síganse cuidando mucho. Si tienen alguna duda, les reitero, estoy para servirles. Les dejo como siempre mis datos de contacto aquí abajo en la descripción del video para que ustedes puedan, sin ningún problema, mándenme un WhatsApp, mándenme un correo como se sientan más cómodos. Oye, aquí no entendí, ayúdame a buscar este elemento, aquí no entiendo cómo hacerlo, cualquier cosa, ¿no? Se me desapareció el osciloscopio, no sé usar cursores, lo que sea. Con gusto les estaré ayudando. Pero háganmelo saber, ¿no? Si tienen alguna duda, estoy para apoyarlos. Y bueno, les mando un saludo a todos. Cuídense y nos vemos en la próxima.